y después los comentadores. Ah, ok, sí. Está bien, perfecto. Es nada más que me conecten la transmisión. Pues muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Lía Lardín y antes de presentar a quienes nos acompañan en la mesa, le pido al director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, el maestro José Luis Gutiérrez Beresmes, que nos dirija unas palabras de bienvenida. Se está transmitiendo en vivo este evento, entonces gracias a quienes nos acompañan también vía remota. Los protagonistas son los que están en la mesa, no yo. Sí, yo muy brevemente dar la bienvenida oficial. Yo les agradezco a todas y a todos el interés por estar aquí y el esfuerzo, porque llegar aquí a Santa Fe no es fácil, y además en un día en que tenemos cantidad de eventos y circunstancias. Pero es un gusto, iba a decir un honor, es un honor y un gusto el tener la oportunidad de presentar aquí esta obra, el libro de historiografía urbana y la historia de las ciudades mexicanas, coordinado por el doctor Gerardo Martínez Delgado y la doctora Eulalia Rivero Carbó, y editado por el Instituto de Investigaciones con el doctor José María Luis Mora. Estos temas, y aquí hablo a título del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, más allá de las modas van, las modas vienen, los intereses van, los intereses vienen, a veces nos preocupa más lo urgente que lo importante. Sin embargo, solo en el trayecto para llegar aquí, las condiciones de la ciudad, las vicisitudes de todos los que habitamos estas metrópolis, muchos son consecuencia de la falta de memoria de la evolución de nuestros asentamientos humanos. Creo que la relevancia y la importancia de este esfuerzo que todas y todos ustedes hacen no solo está en que quede consignado, que no se pierdan recuerdos, sino también en el aprendizaje del pasado. Tal vez, o al menos desde mi perspectiva, que no soy un experto en cuestiones de historia urbana, tal vez con la esperanza de que no cometamos los mismos errores. Vamos a cometer muchos, pero que no fueran los mismos. El otro gran gusto y satisfacción es que esto se inscribe en la red temática y con la red de investigadores en historia urbana que en conjunto organizamos aquí mismo en el campus el Foro de Historia Urbana Mexicana, en el que nos dio mucho gusto contar con la presencia abundante de interesados en el tema. Y este es un producto que se desprende de todos estos esfuerzos, que además no solo obviamente son de quienes estamos aquí, sino de una serie de organizaciones e instituciones. El futuro, en alguna medida, depende
de cómo interpretemos el pasado. Porque en la historia siempre hay interpretación y a lo mejor ahí es donde me van a empezar a aventar papelitos y cosas, pero la historia siempre tiene una interpretación ideológica. Nunca podemos desprenderla y volverla una ciencia exacta, libre de cualquier filia, fobia y a veces hasta prejuicios. Entonces, el que aquí haya un equipo, que haya habido un esfuerzo, que sean capítulos con personas de diferentes ideologías, de diferentes formas de pararse en las mañanas en la vida, es lo que lo hace rico e interesante. Entonces, sin mucho más, para no quitar tiempo a lo que a todas y a todos aquí interesa, por parte de la Universidad Iberoamericana y del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, mi agradecimiento, bienvenidos, bienvenidas, y que sea una fructífera y, por qué no, placentera presentación del libro. Muchas gracias. Muchas gracias al director del departamento. Yo quisiera agregar que pues nos complace participar y contribuir a la difusión de los estudios sobre historia urbana en nuestro país, desde una perspectiva plural y multidisciplinar. Agradecemos el interés de los presentes y de quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. Y también quería compartirles que estamos grabando el evento porque nos interesa después poderlo compartir en nuestro canal de YouTube, como estamos empezando a hacer con todos los eventos. El libro que nos van a presentar está disponible en formato digital. En un momento les vuelvo a compartir la liga, porque por alguna razón se apagó la pantalla, en un momento lo vuelvo a poner, y me permito presentarles a los distinguidos miembros del presidio. Nos acompañan el doctor Gerardo Martínez Delgado, de la Universidad de Guanajuato. Él es coordinador del libro que hoy se presenta, y sus líneas de investigación son la historia y los estudios urbanos, la historia económica y la historia de y con imágenes. Nos acompaña también la doctora Eulalia Rivera Carbó, también igualmente coordinadora de este libro del Instituto Mora, y sus líneas de investigación son la historia urbana y la geografía histórica. En un segundo, ellos nos dirigirán unas palabras y en un segundo momento harán comentarios sobre el libro el doctor Jörg Leidenberger, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que trabaja las líneas de investigación de historia social, intelectual, cultural y política de la arquitectura y del urbanismo. Y finalmente nos dirigirán unas palabras también comentando el libro la doctora Ana Paulina Matamoros Vences, docente aquí en la Universidad Iberoamericana, que trabaja temas como la historia urbana, la historia de la arquitectura y la historia social. Pues bienvenidos, y le daré la palabra primero al doctor Gerardo Martínez. Buenos días a todas y a todos. A nombre de la doctora Eulalia Rivera y mío propio les queremos agradecer mucho su presencia. Queremos agradecer a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, a la doctora Gabriela Lee, su hospitalidad, lo mismo que Ana Paulina Matamoros, que ha sido una de las principales promotoras de esta iniciativa. Estamos muy contentos por ello. Vamos a presentar este libro en el que ha convergido la participación de arquitectos, de urbanistas, de geógrafos, de historiadores, de planificadores y de arqueólogos. En ese sentido, nos resulta especialmente interesante estar en este departamento, en esta universidad, y poder ampliar el diálogo. Vamos a hablar un poco, no vamos a abusar del tiempo, lo importante realmente es escuchar los comentarios de los lectores de esta obra. Queremos simplemente
anotar algunos detalles sobre la confección de este libro, sus antecedentes y cómo fue, cuál es su propósito, el espíritu que hemos perseguido. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Eulalia, quien nos va a contar un poquito de esos antecedentes. Gracias, Gerardo. Bueno, no voy a agradecer nuevamente porque ya lo hizo Gerardo también en mi nombre, al departamento y a las personas que nos acogen. Yo solo voy a explicar que este libro no surgió con la idea de ser un libro, fue un ciclo largo de conferencias que Gerardo y yo decidimos organizar, pues para reflexionar sobre los temas de la historia urbana, pero sobre todo para hacer un repaso de la historiografía de la historia urbana, qué se ha escrito en los últimos años, y cuando digo últimos años me refiero a los últimos 20 o 25 años, en el ambiente de la historia urbana, que ha sido una época muy rica de trabajos concretos, empíricos, que han enriquecido la historia urbana, pero lo que nos estaba faltando era un repaso historiográfico, con una visión general de qué se ha escrito, desde qué posturas, desde qué disciplinas, etcétera. Y ese fue nuestro interés al organizar ese ciclo, que se realizó en 2021, todavía con los coletazos grandes de la pandemia, y entonces se hizo de manera virtual. No fue fácil porque convocamos finalmente a 22 personas de muy distintas instituciones, muy ocupadas. Bueno, organizarlos no fue tarea fácil, y mantener un ritmo de una conferencia semanal durante casi un año, de marzo a septiembre, fue un poco difícil, pero la verdad es que la respuesta de todos los estudiosos a los que invitamos fue muy buena, una gran disposición, y ese fue el origen de este ensayo, digamos, de este ejercicio intelectual. Y cuando fuimos avanzando en él, nos dimos cuenta que, bueno, era interesante quizá dejar de una manera más, que no fuera nada más virtual, colgadas las conferencias, sino de una manera más tangible los resultados de esa reflexión conjunta. Y entonces encontramos en el Instituto Mora, que es donde yo trabajo, una colección de sus fondos editoriales que se llama Magistrales, y que justamente acoge conferencias magistrales que vale la pena poner en papel. Y entonces lo presentamos al Consejo Editorial del Mora. No todas las 22 conferencias, no todos los participantes quisieron ya participar en este ejercicio editorial, pero bueno, sí un buen número. Y bueno, pasó el desarrollo normal de un libro, con dictámenes a doble ciego, todas esas dificultades que ya sabemos los que nos desenvolvemos en la academia. Y tuvo muy buena acogida, pasó muy bien, y bueno, finalmente aquí estaba por salir en papel, pero como este año se tuvo que cerrar el presupuesto anual antes por el cambio de gobierno, de momento no hubo dinero para hacerlo impreso, ya está publicado en línea gratuitamente, que esa es la nueva política de CONACYT, todos los libros tienen que subirse en PDF gratuitamente, bueno, en acceso libre, pero sí cabe la posibilidad de que aparezca impreso, quizá en esta segunda mitad del año. Todavía parece que va a haber una devolución de parte del dinero que se quedó pendiente de ejercer, y entonces, bueno, esperamos eso, ya veremos, ojalá se pueda, al menos unos cuantos ejemplares para las bibliotecas, etcétera, pero bueno, de momento aquí está, y nos da mucho gusto que la Universidad Iberoamericana haya sido la primera en interesarse, porque acaba de salir, así es que este libro no se ha presentado, casi, a ver, los autores ya lo tienen, pero creo que poco más, entonces nos da mucho gusto y les agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias, Eulalia. Voy a añadir algunos detalles. En primer lugar, el nombre de los 11 autores que participan en este libro: Eduardo Matos Moctezuma, Alan Musset, Marcelo Ramírez, Eulalia Rivera, Diana Ramiro, Héctor Quirós, Víctor Delgadillo, Ernesto Arechiga, Gerardo Martínez, Juan Hugo Sánchez y Danivia Calderón. Como hemos explicado, teníamos dos intereses principales al promover este ciclo de conferencias y al convertirlo en libro. Por una parte, tener un mirador de la historia urbana, no un mirador, no una revisión exhaustiva, sino una revisión que nos permitiera poner en diálogo el trabajo de distintas generaciones de historiadores
urbanos de distintas disciplinas, de distintas instituciones, que a lo largo de las últimas décadas han estado activos y presentes. Esa fue una de las principales razones. También nos interesaba tener un medidor de las maneras de hacer esa historia. Nos interesaba que hubiera espacio y que hubiera una representatividad de diferentes ciudades, de diferentes escalas, de ciudades grandes, ciudades medianas y ciudades pequeñas. Que hemos querido enfatizar que en la necesidad de ver mucho más allá de la Ciudad de México. Ese es uno de los motores que nos ha movido, lo mismo que repensar lo urbano. Señalamos en la introducción que a lo largo de las décadas hemos también tal vez estado en algún sentido relacionados no solamente en la historiografía urbana con la historiografía europea y estadounidense, y quizá eso nos ha impedido en algunos casos pensar en la naturaleza del urbano. Hay aquí algunos trabajos, quizá en alguna medida todos, que apuntan hacia allá. Lo principal, insistimos, es esta selección plural, este diálogo. Afortunadamente, en los años recientes se han sumado más voces que vienen empujando con mucha fuerza la red de historiadoras urbanas en México, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy importante que se complementa con el de estas otras generaciones, el de estos otros enfoques y el de estas otras maneras de entender y de estudiar la historia urbana. Así que por ahora creo que lo dejaría ahí para dar la palabra a nuestros presentadores. Muchas gracias a ambos por aceptar leer un libro que quizá lo hubieran querido tener impreso en las manos, que es un libro voluminoso, así que les agradecemos doblemente su interés y su lectura. Buenos días a los presentes y a los que nos siguen en línea. Y antes que nada quisiera agradecer a Eulalia Rivera Carbó y a Gerardo Martínez Delgado por la invitación de presentar el libro, y pues me es un gran honor, sobre todo sabiendo que es la primera y además realmente, aunque pues no hay una versión impresa, pero sí hay un PDF caliente todavía, recién salido. Y también decir que para mí fue una muy rica ocasión de poder volver a pues inmersarme en los estudios de la historia urbana en México, que había dejado un poco atrás en algún momento. Y entonces, bueno, la primera, el primer gusto, digamos, del libro fue la portada, porque pues es una imagen de parte de un mural de Juan O'Gorman, se llama Alegoría de Azcapotzalco, de 1926, y se ubica en la Biblioteca Bartolomé de las Casas, una biblioteca pública en Azcapotzalco, ¿no? Y yo hace como un año más o menos, literalmente por accidente, pues entré y me encontré con este mural que nunca había visto, nunca había sabido de esto, ¿no? Y bueno, el segundo gusto es que aparece un tranvía, porque yo en su momento trabajé la historia de los tranvías en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que también la imagen nos habla de uno de los periodos cubiertos en el texto, que es justamente la fase de una fuerza de urbanización ya en las últimas décadas del siglo XIX, entrando al siglo XX, y pues O'Gorman plasma aquí, dentro todavía de un contexto de arquitectura colonial, ¿no?, el tranvía como un vehículo que va
pues, llevar a la modernidad, ¿no? Vemos en el fondo una fábrica, unos postes de luz eléctrica y pues en el fondo pues el cerro, ¿no? El paisaje mexicano. Bueno, en la presentación del libro, nuestra autora y nuestros editores del libro, perdón, mencionan también a Carlos Aguirre Anaya, que pues fue de esta, digamos, primera generación de historiadores urbanos a partir de los años 70 y en los años 80, donde él pues comenta que la historiografía urbana todavía está algo fragmentada, ¿no? Está inacabada en ese sentido, que le faltaba una coherencia más teórica, ¿no? Trajo un libro que, así un poco como anecdotario, pero este es un libro del 2002, ¿no? O sea, editado justamente por Carlos Aguirre y por Marcela Dávalos y María Amparo Ros, se llama Los espacios públicos de la ciudad, siglos XVIII y XX. Y en ese entonces, pues se trató dar un poco de unidad a los estudios sobre la ciudad respecto al concepto de espacio público, ¿no? Incluso esfera pública, yendo un poco más allá, aludiendo al concepto de Jürgen Habermas, ¿no? Sobre la vida pública de la ciudad. En ese texto, bueno, participamos Eulalia y yo, y bueno, pero bueno, creo que realmente para mí fue una lección agradable ver que pues en esos 20 años, si tomamos ahorita esta compilación, sí hay una mucho mayor consolidación del campo. Sigue siendo un campo altamente interdisciplinario, ¿no? Como menciona Eulalia Rivera Cabó en su texto, citando a Walt Whitman, todo sucede en la ciudad, la vida humana sucede en la ciudad y por lo tanto, variablemente, el estudiar la ciudad es estudiar la vida humana, ¿no? Y eso implica, pues, obviamente, una necesidad de muchas disciplinas involucradas. Pero también en lo que ahorita voy a elaborar un poco más, considero que tanto en términos de la historia urbana, ¿no? Que es la historia de las ciudades mexicanas, que es parte del título, como en los aportes historiográficos urbanos, podemos hablar realmente de avances importantes, ¿no? Y quisiera resaltar algunos de ellos. Y voy iniciando con lo que los autores llaman la orientación principal. Y esto fue, cito, la divulgación. Y efectivamente, el leer este texto brinda síntesis muy importantes sobre las historias urbanas de ciudades mexicanas, pero también de metodologías que han servido para estudiar las ciudades mexicanas. Aquí tenemos entonces textos, y no voy a mencionar a los autores, me voy a centrar ahorita en los temas, pero bueno, tenemos textos sobre Tenochtitlán, sobre Orizaba, el barrio de Concepción, Tequipeucan de Tepito, en relación a la Ciudad de México. Hay textos sobre Oaxaca y Saltillo, y en cada uno de estos textos lo que predomina no es aportar en sí un argumento, ¿no? y digamos un diálogo historiográfico en sí, sino
son realmente textos que son síntesis sumamente sólidos sobre la historia de esas ciudades, ¿no? Desde los tiempos de la conquista o previamente, ¿no? Hasta, en muchos casos, incluso con referencias a lo actual, ¿no? Y dentro de estas ciudades, los autores hacen esfuerzos de ubicarnos en el espacio, ubicarnos geográficamente, incluso haciendo referencias a nombres actuales de estos sitios, y esto ayuda al lector a pues realmente identificarse con esos espacios. En ese sentido, sí me gustaría una versión impresa, también porque siento que cada uno de estos capítulos me gustaría leerlos con más calma y realmente pues aprender de estos sitios. También considero que lo que me enseñó este libro es realmente el estudio de las ciudades mexicanas y latinoamericanas. Tiene un privilegio, a diferencia de, estudiar las ciudades europeas, ¿no? Porque en el fondo todavía tenemos aquí un tiempo más o menos acotado, ¿no? De unos siglos, y realmente podemos aquí examinar a través de estos casos, y eso es lo que hacen los autores en este libro, generalizar también sobre los patrones de fundar estas ciudades y cómo van evolucionando, cuáles son los procesos involucrados, cuáles son las tensiones, los actores, las políticas involucradas. Y esto, en estos casos, realmente nos permite ver esta evolución y patrones de desarrollo generales sobre la ciudad, ¿no? Mismo que, yo creo que en el contexto europeo, pues tendríamos que ir mucho más atrás, ¿no? Y además aquí tenemos ciudades que pues coinciden en su fundación, ¿no? Y podemos entonces también compararlos fácilmente. Ahora, otra aportación en ese afán más de primer objetivo de divulgación, o yo diría también tomarse el tiempo de describir y un fin didáctico de realmente explicar, ¿no? Cuáles son los temas, cómo se deben entender. También hay temas metodológicos. Aquí el libro nos aporta, nos introduce a algunos, ¿no? Que no somos tan familiares, con, por ejemplo, pues cómo la geografía examina, cómo sirve la geografía, cuáles son sus parámetros de estudio para entender la ciudad y desde una perspectiva histórica. Lo mismo con el tema de la fotografía, como el estudio de las imágenes, las fotografías, sobre todo una vez que vamos más allá de centrarnos en los autores, ¿no? y su percepción en sí, o de dónde vienen, ¿no? Si son extranjeros o mexicanos, etc. Sino realmente si observamos la imagen, lo que está dentro y afuera, y cómo pues esto también es una metodología sumamente potente para examinar la ciudad. Aprendemos sobre qué es el urbanismo, y más en particular el urbanismo popular, otra vertiente totalmente de acercarnos a la historia urbana. Otra metodología que se utiliza frecuentemente en los textos es también el análisis semántico, de ver las palabras, ver los nombres de las ciudades, por ejemplo, el artículo sobre los traslados de ciudades, ¿no? Que pues hay una asombrosa frecuencia cuando sucedió esto, sea por desastres naturales o por ataques de grupos indígenas a los asentamientos novohispanos, que
cómo se nombran, ¿no? las nuevas ciudades que resultan de esos traslados, cómo se nombran los antiguos, ¿no? O en un texto en particular también el significado de Aeltépetl, ¿no? Que es mucho más, bueno, eso aprendí en el texto, también mucho más que el significado no es solamente poblado, ¿no? En sí, sino también habla, bueno, las palabras, ahorita no lo voy a equivocar, pero bueno, básicamente es estructuras sobre el agua, ¿no? Torres sobre el agua, lo cual tiene otras implicaciones que revierten también a mitologías sobre estos sitios, ¿no? Entonces los nombres también son muy importantes como una metodología para la historia urbana. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que para mí esa es una de las grandes aportaciones, es este realmente esfuerzo de enseñar, digamos, sin perder la argumentación, la interpretación y el diálogo historiográfico, centrarnos en los casos de estudio, de ciudades y de metodologías. Ahora, respecto a la segunda parte del título, que es la historiografía urbana, quisiera señalar algunos, y sin duda no son todos los aportes del libro, pero son algunos que a mí me llamaron la atención. Bueno, los editores señalan en la presentación que, cito, nuestra apuesta fue también que los investigadores reflexionaran en términos historiográficos. La meta era que sus practicantes de la historia urbana piensan en lo urbano, lo general, y no solo en la ciudad en la que viven y estudian, lo particular, ¿no? Y esto creo que sí ha sido pues un reto durante las últimas décadas, ¿no? de ir más allá de los casos de estudio y pensar en estos temas en común, sobre todo qué es lo que entendemos por lo urbano. Y bueno, aquí un concepto que a mí me resaltó, que es el concepto del poblar, ¿no? ¿Qué es el poblar? Bueno, aquí sí voy a mencionar a Diana Ramiro Esteban en su texto sobre la urbanización, patrones de urbanización, poblamiento del septentrión novohispano, define el poblar como tal. Cito: un proceso complejo donde los actores se apropian de un espacio y se crean diversas configuraciones espaciales, ¿no? Y en los textos, por supuesto en el texto de ella, pero en todos los textos de alguna forma, este modo de poblar y la configuración espacial es un tema predominante, ¿no? Y normalmente no es un modo de poblar, o sea, no son historias digamos, donde hay un modo de poblar que se va desarrollando, haciendo más complejo, ¿no? Secularizando, un poco la típica narrativa historiográfica asociada con la modernización en ese sentido, sino se pone énfasis en diferentes modos de poblar que están en constante tensión, ¿no? Y esto puede ocurrir dentro de un área urbano, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Orizaba, que pues aprendemos que se establece Orizaba por dos poblados, ¿no? Un poblado hispano y otros pueblos de indios. Y de hecho ahí los pueblos de indios tienen mayor reconocimiento, formalidad, porque están reconocidos por la corona, por estos asentamientos, mientras los latifundistas españoles, ¿no? Que llegan un poco
por su cuenta, ¿no? De forma informal, podríamos decir, ¿no? Otro caso es el texto sobre Tepito, bueno, en particular sobre el barrio de Concepción, no, es que no lo veo, pues. Sí, Tequipehuacán, sí, exactamente. Perdón, ahorita bueno, donde también compiten dos modos de poblar, lo que el autor llama la traza, ¿no? Que es la traza de la Ciudad de México, y las parcialidades asociadas con Santiago Tlatelolco y San Juan Tenochtitlan, ¿no? Y en particular, pues él examina uno de estos barrios dentro de Tepito y cómo se van poco a poco insertando esta región de Tepito en la traza de la Ciudad de México. Entonces, por un lado, tenemos esas tensiones dentro de un área urbano. Y bueno, aquí también habría que mencionar el texto sobre el Altépetl y el pueblo de indios. No, perdón, ese es el segundo. Porque la otra dinámica es no solo la coexistencia entre dos modos de poblar, sino también la evolución de un modo de poblar a otro, ¿no? Y en este caso, justamente, el texto que en el Valle Central de Oaxaca y en México examina la transición del Altépetl hacia el llamado pueblo de indios, ¿no? Y mientras el Altépetl tiene por su mismo nombre, como ya mencioné, y por su concepción, una complejidad que resalta el autor, pues el pueblo de indios ya tiene connotaciones mucho más acotados de un dominio, una definición urbanística mucho más estrecha. A su vez, estas tensiones entre modos de poblar y su evolución se examinan en regiones, ¿no? Y aquí regreso otra vez al trabajo sobre el septentrión novohispano, donde la autora examina la diversidad de poblar, ¿no? En esta vasta región al norte, desde pues, las poblaciones nómadas, ¿no? Los presidios, estos fuertes que se van formando estratégicamente en el intento de conquistar a lo largo del siglo XVII, ¿no? esta región tan conflictuada. Luego las colonias de los tlaxcaltecas en la región, las misiones, por ejemplo las misiones jesuitas en Baja California, y luego pues las reformas de las ciudades borbónicas, todos esta vasta gama de modos de poblar se exponen en este texto. Yo creo que de una forma muy, muy interesante, y nuevamente pues se pone mucho énfasis es una síntesis pues de esta historia del poblar del norte, pero a su vez es una comparativa entre distintos modos de poblar, ¿no? Y cómo van coexistiendo y luego también evolucionando y por supuesto desapareciendo. Estas mismas tensiones y evoluciones vemos un texto sobre el traslado de ciudades dentro de la red de ciudades hispanoamericanas durante sobre todo el primer siglo de la conquista, ¿no? Donde pues hay frecuentes casos de abandono de ciudades y su repoblación en regiones cercanas, ¿no? Pero bueno, también ahí el autor llama a estas ciudades nómadas, ¿no? Y es una interesante reflexión sobre
pues justo, ¿no? Nosotros asociamos justamente con el asentar en la tierra, ¿no? La llegada de la civilización, y los tribus nómadas pues eran considerados pues pre-civilizatorias por este hecho. Pero las mismas ciudades novohispanas tuvieron que trasladarse, ¿no? Y el autor pues creo que pone este nombre muy atinado de ciudad nómada. Entonces, bueno, en conclusión, yo creo que pues, sobre este aporte, ¿no? Del modo de poblar, los textos dejan evidencia de que no hay binomios nítidos, ¿no? Entre estos modos de poblar, y de que tales convivencias y evoluciones de contrastes pues se han enlazado y siguen coexistiendo hasta cierto punto, ¿no? Bueno, quizás ahí también en ese momento decía algo también, el último apartado habla del urbanismo popular, que es justamente un urbanismo que se centra no en el diseño, la planificación por parte de las élites de desarrollar las ciudades desde su centro, sino que se centra justamente en las zonas periferias que, como otro autor dice, lo llama la urbanización inacabada, ¿no? Son regiones de autoconstrucción, zonas de falta o insuficiencia de servicios urbanos, ¿no? Y que ocupan una gran proporción de nuestras ciudades en México y en América Latina, ¿no? El autor pues señala que esta nueva tendencia de estudiar el urbanismo popular básicamente ha sido un tema por parte de otras ciencias sociales que no son de historia, ¿no? Geógrafos, planificadores, incluso antropólogos, etc., ¿no? Y demuestra todos los avances dentro de esto. Y al final señala que realmente en términos del vínculo entre del urbanismo popular, de examinar estos patrones y la historiografía, que estos vínculos han sido pocas todavía, que no hay realmente un enlace, ¿no? Aunque yo diría que justamente este libro es un buen ejemplo de cómo sí se están enlazando, ¿no? Las ciudades más oficiales, entre comillas, y las ciudades periféricas, ¿no? Y casi todos los textos abundan en esta tensión. Bueno, otro tema que creo que es importante como tema historiográfico y tema comparativo de los textos es la cuestión del poder, el intento de dominar y a su vez la resistencia, ¿no? Bueno, un texto, por ejemplo, respecto a los traslados de ciudades nos habla cito, que cómo se va estableciendo una memoria institucionalizada sobre estas nuevas ciudades, o a su vez como las viejas ciudades, por ejemplo la vieja Guatemala, ¿no? Se convierte en también una memoria institucionalizada que además se va aprovechando para el turismo, que es otro tema de otro texto de este libro, ¿no? Pero a su vez hay otras formas de memoria que resalta el autor, que no son formales, sino son de la gente ahí, ¿no? Y bueno, un dato curioso menciona el nombre de un restaurante, ¿no? Fue un investigador francés que estuvo ahí pues realmente buscando la vieja ciudad, ¿no? El origen, ¿dónde estaba la vieja ciudad? No me acuerdo ahorita cuál era. Y pues no encuentra nada, ¿no? Y tampoco los residentes realmente le pueden ayudar gran cosa, pero de repente ve el nombre de un restaurante que tiene el nombre de la vieja ciudad. Y esa es su primera pista para sí encontrar, ¿no? Algunos restos de construcción de esta vieja ciudad, ¿no? Bueno, otros
temas de dominación y resistencia. Encontramos en el texto nuevamente sobre la Concepción Tequipeucan, el barrio de Tepito, ¿no? Donde pues realmente a lo largo de estos siglos hay una continua negociación, ¿no? Entre y también donde representantes de este barrio pues van a veces negociar e incluso colaborar con el Ayuntamiento de la Ciudad de México para también desde su perspectiva mejorar, asentar tierras baldías en esta zona que ellos mismos veían como una zona problemática y trataban de mejorar, ¿no? Bueno, y por último, y creo que eso va implícito en lo que acabo de decir, varios textos también pues, ponen mucho énfasis en la famosa agency, ¿no? El protagonismo pues, de los residentes del ya mencionado Tepito. Lo vemos también en el caso de Orizaba y nuevamente en el tema del urbanismo popular. Bueno, entonces, bueno, en conclusión, pues me queda nada más realmente de dar las felicidades a los editores del libro y a todos los que participaron en este seminario y finalmente a los que contribuyeron. En la presentación del libro se habla de que se busca de reforzar un espíritu de comunidad, de propiciar un espacio de encuentro entre generaciones, proyectos, iniciativas y instituciones, y realmente el producto final nos hace ver, ¿no?, este esfuerzo colaborativo y que pues, creo que sí se está formando, ¿no?, una comunidad académica de la historia urbana, y este libro creo que es un ejemplo de este logro. Bueno, gracias. Buenas tardes, ya pasamos a las tardes. Yo me voy a centrar en complementar lo mencionado por Georg y inicio con, bueno, sí es, evidentemente debemos reconocer que en conjunto todo este libro ofrece una visión compleja y matizada sobre la historia urbana en México, uno de los trabajos que permiten no centrarnos en una ciudad en particular o en una región en particular. A lo largo de todo el texto, los capítulos permiten un hilo conductor donde vemos, bueno, la interacción entre los procesos sociales, políticos y económicos que han sido parte en la transformación del espacio urbano, donde todas las ciudades que estamos viendo a lo largo del texto, bueno, que han cambiado físicamente, pero que también se han reconfigurado simbólicamente. Las dinámicas de poder, la resistencia cultural, las políticas de modernización, que han dado un nuevo paisaje, transformado este paisaje, que a la vez se encuentra en constante cambio. Y en ese sentido, la historia y el espacio pues se entrelazan en una relación insoluble. A raíz de eso, detecté y se ven a lo largo del texto estas tensiones entre la transformación de las ciudades y sus procesos sociales, la tradición y la modernización. Y a raíz de eso, y siguiendo un poco lo comentado por Georg, pues detecté estos conceptos de cómo se está analizando la ciudad a través de los ojos de los diversos autores. Primero, la ciudad como un espacio de tradición, y nos hace pensar otra vez en el texto de Matos Moctezuma, los recintos sagrados, pero también que este espacio de tradición no necesariamente contribuye o está restringido por su espacio físico, como después el texto de Marcelo y los pueblos de indios no los vuelven a reclamar. A raíz de eso, pues, ¿qué encontramos? Bueno, estos espacios de tradición contienen procesos de continuidad y ruptura,
donde la memoria juega un papel particular para configurar los espacios. Ahí el texto de Alan Mossad vuelve a traer a la atención de cómo la memoria, como un proceso social, institucional o fuera de esta institucionalidad, también juega un papel fundamental en esta construcción simbólica del espacio. A raíz de eso, pues entendemos también que este espacio de tradición también se constituye como un proceso continuo. Hay textos como Diana Ramiro, Hugo Sánchez y el propio Gerardo proponen entender este proceso como la expansión de una nueva forma de pensar. Ideas que dentro del texto aparecen como la colonización o la visión de los procesos corporativos como parte de la desintegración de la ciudad, bueno, vuelven a llamar la atención. Sobre todo en la forma, me llama la atención la forma en que Hugo conceptualiza estos bienes corporativos, los bienes urbanos corporativos, como una forma que al momento en que empieza su venta, empiezan a transformar el espacio. De ahí paso a la ciudad como un espacio de resistencia. Y esta resistencia está vista desde los procesos populares, como bien lo reclama Quirós a lo largo de su texto, y la resistencia indígena, que en el texto de Arechiga lo menciona. Y es ahí donde vemos esta otra historia de la ciudad, donde ya no es una institucionalización, donde ya no es un proceso que ha pasado varios años, sino una resistencia que ha reclamado su vivir a lo largo de las décadas. Un espacio de disputa, también como lo menciona Eulalia, y que me agradó como la conclusión de todo el texto, las menciones que hace Víctor, como ver estas resistencias, estas disputas, también como una conceptualización de herencias que se leen en el espacio. A raíz de eso, bueno, no solamente las metodologías son variadas, sino que por complementar, las fuentes que se observan a lo largo del texto permiten entender que esta forma de construir comunidad académica, de volver a revisar los textos de historiografía urbana, de consolidar la disciplina como tal para el caso mexicano, pues también responden a que todos estos autores no se centraron en una sola línea o buscaron en el mismo acervo. Ahí podemos ver que tenemos textos que responden a fuentes dentro del registro de la propiedad, porque también a través de eso podemos entender las transformaciones del espacio, las transiciones y los cambios que permite la legislación, la literatura, donde ahí la riqueza que se encuentra en los textos aparece de descripciones, relatos literarios, crónica tanto institucionalizada como crónica cotidiana de los pueblos, las tradiciones, y esto visto desde estos espacios de resistencia popular o indígena, pero también algo que resalta mucho Quirós en su texto, la historia oral como un potencializador de registros y el seguimiento de los procesos de larga y corta duración de la transformación de la ciudad. A raíz de eso, bueno, también algo que hablo ya de la disciplina, los arquitectos nos gusta mucho centrarnos, es seguir las transformaciones urbanas a través de las secuencias de los acervos visuales. Y esto es cómo los autores le sacan una riqueza impresionante a los mapas, a la pintura y a la fotografía, demostrando que una foto vale más que 1000 palabras, y esto les permite a todos los autores pues contribuir un poco a la narrativa que construyen. A raíz de eso también el trabajo de campo, esto es impresionante, porque también, sobre todo para los casos donde se analiza la ciudad como un espacio de resistencia, pues remite a no hablar de las ciudades de un espacio de gabinete, ya como lo mencionaba el maestro José Luis, bueno, de estar en el día al día, transitando la ciudad, conviviendo la ciudad, nos permite enriquecer el trabajo. Y finalmente, bueno, todos aquellos que van a los archivos generales como
una muestra de dónde podemos partir, siempre vamos de lo general a lo particular, y finalmente los archivos municipales. A raíz de eso, esta consolidación de la disciplina de los colegas, amigos que están en estos capítulos contribuyendo, pues permiten el reconocimiento de esta disciplina, pero también en la riqueza de sus fuentes. Si bien las ciudades, todo acto social, como lo mencionaban ya en la introducción, de ahí que las fuentes pues también nos permitan ser variables. A través de eso solo quisiera centrarme en un par de textos que me parecen relevantes para el caso, particularmente los lugares de la memoria, por la forma en que los autores, el autor Alan Musset, pues va analizando este fenómeno particular sobre el traslado de las ciudades, desastres naturales o condiciones insalubres o razones políticas. A raíz de eso, los efectos, tanto para el espacio, también contribuyen a cómo el proceso de la memoria y la identidad van cambiando las relaciones sociales. Esto, sobre todo por la riqueza del trabajo, por donde el autor pues habla más aproximadamente de 160 ciudades, donde pues va identificando que estos procesos de colonización o de inicios de poblamiento pues no es una tarea fácil, ¿no? Hoy en día pues lo podemos ver también. En segundo, pues que la memoria no solamente es un recurso que deja huellas físicas, sino también simbólicas, donde las ciudades pues parten a construir lugares de memoria. Hoy en día, y esto lo uno con el trabajo de Quirós, hoy en día la ciudad como un espacio de memoria pues recae mucho en la transición, en la supervivencia y en la resistencia de sus tradiciones. De ahí destaco la importancia nuevamente de la historia oral a la cual hace alusión el propio Héctor Quirós. Y de ahí pasó a la concepción de, el capítulo de Ernesto Arechiga sobre la concepción de Teotihuacán, o de cómo un barrio de indios repartió sus terrenos. En esta parte me parece importante señalar cómo Ernesto genera la transformación de este barrio indígena, pero a través de esta conciencia que se hace de la gestión en cómo se repartió las tierras. Estamos, o en general la literatura sobre la historia urbana está vista desde esta institucionalidad donde los terrenos, pasaron por un proceso, pero ¿qué pasa? Y esto es lo que rescato de Ernesto, ¿qué pasa cuando este reparto se hace por los propios locatarios? No hay un proceso de despojo y que después se reparte, sino una organización colectiva que empieza a repartir. Y esto se destaca por el reparto que es impulsado por sus propios vecinos. Una iniciativa autogestionada que habla de esta resistencia y el resaltar la resistencia de este pueblo indígena a gestionar sus propios recursos. Algo que a lo largo de la historia del siglo XX sobre todo, con la introducción del reparto agrario, pues vamos a ir viendo que sucede de diferente forma. Otras cuestiones a las que le hace alusión, es la autonomía con la que el barrio gestiona, no solamente las decisiones, sino las adjudicaciones que después suceden. Y esto se refleja a través de cómo la Asamblea Indígena pues está haciendo esta insistencia. Y esto, claro, es un proceso que para lo que está estudiando Ernesto, que es 1850, 1875, pues estamos viendo que es una postura que antagoniza con la privatización y la desamortiguación de tierras que en ese momento estaba sucediendo. A pesar de que estos terrenos pues son repartidos, alineados, pues no estuvieron una integración, y eso que creo que también a nivel de una lectura morfológica del espacio pues permite entender cómo estos procesos alternos de resistencia, de lucha comunitaria, pues quedan un poco al margen y hoy en día lo podemos ver, quedan al margen de lo que la ciudad institucional pues ha quedado. A raíz de eso pues hace esta insistencia del reparto y las tensiones que suceden en torno a la comunidad.
y finalmente demuestra que es una forma de adaptación. Por otra parte, y me encanta que en la elocuencia con que los editores acomodaron el índice, pues sigue el texto de Los bienes de la ciudad, el del autor de Juan Hugo Sánchez García, quien examina por su parte el proceso de desamortiguación de los bienes corporativos de las municipalidades, que a causa de la ley Lerdo, pues va analizando este impacto que tuvo sobre el control y el suelo urbano, lo cual empieza pues a la desvinculación entre lo comunal y lo corporativo, lo cual también celebro porque estamos acostumbrados a la ley Lerdo y el impacto sobre todo en ciudades como Ciudad de México, pues, por ser la capital donde más impacto tiene, pero bueno, él empieza con esta explicando la desamortiguación como un elemento central del Estado liberal, pero él hace un hincapié al mencionar que se enfoca en los bienes municipales, lo que incluye tierras, edificios y otras propiedades. No solamente a los estudios que se han hecho en la Ciudad de México, se concentran en las haciendas. Y después toca un tema interesante y novedoso para la historia urbana, que es el tema de las finanzas municipales y cómo esta venta de propiedades en las grandes ciudades pues empieza como una presión económica, ¿no? Estas ventas pues proporcionaban un ingreso a corto plazo, pero que también despojaron al ayuntamiento de los recursos. Y uno empieza a hacer vinculaciones con cómo este mismo proceso pues tiene cierta responsabilidad de cómo después la ciudad del siglo XX pues está buscando vincularse con la urbanización satelital que empieza a hacer. Después habla de la resistencia de esta ley, a pesar de que fue una ley federal, pues algunas ciudades pues están presentando una resistencia porque claro, ¿no? El tema de las finanzas es muy distinto para las grandes ciudades, para las ciudades medias o para las ciudades en crecimiento. Pero también nos menciona que como estos pues ayuda también a vincular las élites locales que tienen una gran participación en la urbanización, sobre todo ya de la ciudad del siglo XX y la visión del desarrollo inmobiliario a inicios de siglo. De ahí este proceso pues varía de ciudad a ciudad, pero también vemos esa vinculación con el crecimiento demográfico. Ahí me gustaría pasar al texto de Hacer historia urbana con fotografías y trayectorias de estudio del doctor Gerardo, quien explora la fotografía como una fuente para el estudio de las ciudades y sus procesos históricos. Él mezcla y lo presenta como una intersección entre la historiografía y la fotografía, que no solamente permite documentar el aspecto físico de las ciudades, la vida cotidiana, sino también el desarrollo social que sucedía ahí, el desarrollo de infraestructuras, transformaciones de los barrios y actividades cotidianas. Sobre todo porque no solamente analiza la fotografía como lo que sucede, sino quiénes eran los que estaban detrás. O sea, la fotografía fue comisionada, no estamos pensando en una lógica de cómo vemos la fotografía hoy en día, que hasta para un recordatorio tomamos fotos, sino una lógica de qué era lo que se quería representar, era una visión de propaganda, era una visión de retrato, de diagnóstico, y cómo este elemento pues influye en las representaciones de la ciudad. Y entonces presenta una idea muy interesante que habla de la función del documento, y ahí los enfoques pues ya nos permiten ampliarse esta visión interdisciplinaria de la ciudad, donde vemos historia del arte, antropología, sociología, y con todo eso construye una propuesta interesante que es ver la fotografía más allá del valor estético, donde vemos pues la vida cotidiana, pero ¿qué está pasando en esa vida cotidiana? Ahí rescato la importancia de las imágenes como fuente clave para la historia urbana, mostrando no solamente los aspectos evidentemente legibles al momento, sino los aspectos ocultos del desarrollo de las ciudades. Ahí creo que merece la mención, la diversidad de acervos fotográficos que las comunidades poco a poco han estado construyendo y que hoy en día permiten
para sí mismos contra la narrativa de su propia resistencia. De ahí resalto y paso al texto de Danibia, quien en La conquista de las periferias, pues nos habla de cómo la ciudad, como ella lo pone, la ciudad conquistó la periferia, y examina este proceso de expansión urbana de la ciudad de Oaxaca, de su periferia rural hasta la ciudad, y abarca un gran periodo que es finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde rescata dinámicas sociales, económicas, políticas, las cuales están presentes en la lógica del espacio. Ella inicia, y es interesante que ella parte con la llegada del ferrocarril a través de una conceptualización de la ciudad moderna y el ferrocarril como la excusa que permite la llegada de diferentes servicios que permiten esta modernización. Los fraccionamientos que alteran la morfología de la ciudad de Oaxaca, y hace un análisis muy particular de cómo la Revolución Mexicana afecta a esta periferia. Estamos acostumbrados a también hacer como estos saltos que después Quirós también los conceptualiza, de antes de la Revolución, después de la Revolución, pero ¿qué pasa en ese inter de la Revolución? Y que a lo largo del texto de Danibia pues podemos ver cómo empiezan los reclamos para la retribución de tierra y promover la agricultura equitativa, pero que también evidentemente crea nuevas colonias. La dinámica campo y ciudad, a medida que esta ciudad va aumentando, pues las comunidades rurales comienzan a verse en una alteridad. Ella introduce también conceptos que a lo largo del texto, sobre todo los que tienen la condición de la ciudad como resistencia, como espacio de resistencia, pues hablar de la desigualdad que sucede al momento en que la urbanización, si bien está acompañada y publicitada como procesos de modernización, de mejoras, de higienización, pues también trae la desigualdad, procesos de desigualdad, al no ser un proceso que sucede para todos, y que el acceso a los servicios públicos pues también genera esto. Habla de tensiones, sobre todo para la especulación que va generándose por el cambio de uso de suelo. Y a raíz de eso, bueno, también se vincula con el de Quirós de cómo el urbanismo popular pues es la base sólida para entender qué es lo que pasa fuera de esa ciudad institucional, donde primero habla que es un proceso que no solo sucede en Ciudad de México, sino que está en todas las ciudades de América Latina, y que como dinámicas urbanas son totalmente informales, y que han sido, a partir de esa informalidad, han sido históricamente desatendidas, porque se le da importancia que dentro del paisaje urbano la ciudad institucional pues ha sido el gran protagonista, cosa que también se vincula con la fotografía como una fuente para la historia de las ciudades. El urbanismo popular pues hace un reclamo de cómo es un proceso de construcción y de organización de una comunidad, que por habitantes de escasos recursos se reconocen a sí mismos por las mismas prácticas, por el mismo contexto, pero que habitan con una particularidad porque tienen que ser ellos mismos, con recursos limitados, que conforman y construyen un hábitat. Ya no es solamente poblar la ciudad en el abstracto de sus diferentes escenarios, sino un espacio específico con recursos limitados. El autor, a través de el texto, nos señala que es una cifra que bastante pone el dedo en la reflexión. Del 50% de la mancha urbana de estas ciudades pues es dedicada a los asentamientos populares. A raíz de eso pues llama la atención que es crucial entender lo social y lo espacial, y él hace una afirmación bastante elocuente: lo informal como una respuesta al Estado ante la ciudad institucional que no le puede dar recurso a todos. Bueno, lo informal es una forma de respuesta. A raíz de eso también señala algo particular que llama la atención dentro de un texto con diferentes fuentes, riqueza en la metodología,
él menciona que la investigación pues es un poco escasa dentro de la urbanización popular y hace énfasis en la necesidad de utilizar fuentes de diferente origen, testimonios, archivos documentales y estudios de caso. En cada estudio de caso pues podemos ver diferentes tendencias y periodizaciones. También habla de los retos y oportunidades que nos da con este enfoque, donde conciliar las teorías y llama a una conciliación de teorías con las realidades de quienes habitan, ¿no? Es uno de los grandes textos que nos permite preguntarnos no de las ciudades del gabinete, sino las ciudades de donde se habita. Y finalmente concluir con el texto de patrimonio y turismo urbano que escribe Víctor Delgadillo, que ahí es interesante porque él parte de la construcción del concepto de patrimonio, un concepto que ha cambiado a lo largo de los siglos, donde destaca la importancia hoy en día de la participación social, ¿no? Y vuelvo a llamar el tema del espacio de la ciudad como un espacio de herencias, porque habla de esta conservación, tiene un gran peso de la participación social, sin embargo, hoy en día se enfrenta a los efectos del turismo, ¿no? Y vemos, la evolución propia del turismo urbano, de cómo ha estado referido a una concepción de las élites y que el Estado es el mismo que decide qué se conserva, qué no se conserva, en función de criterios que no necesariamente compaginan con la participación social o que las comunidades consideran simbólicos. A raíz de eso, pues también habla de cómo el turismo hoy en día pues está afectando las dinámicas de la ciudad en términos de la conservación, cuando ésta se ve como una fuente de ingreso. Finalmente, la conservación y el desarrollo, haciendo énfasis a los conflictos que sufren pues por estos cambios de las políticas de conservación, los intereses y la necesidad de conservar la herencia cultural de las presiones del mercado. A raíz de todo el texto y ya ofreciendo comentarios del texto de cierre, a raíz de todo el texto vemos cómo estas líneas de resistencia, tradición, disputas, herencias, se construyen no solamente para dejar que la historia urbana es una disciplina consolidándose, cuestionándose a sí misma, pero que también permite el análisis del cotidiano de la ciudad, trayendo a colación todos estos procesos que a lo largo de la historia se han repetido, han tenido diferentes fases, la agencia de sus involucrados está cambiando, pero eso no quiere decir que hoy en día no suceda. Y eso dejo de reflexión a lo largo de este texto, pues son procesos que pudimos vincular hoy en día en diferentes escenarios, pero que construyen parte de la lucha y la resistencia de las ciudades. Gracias. Sí, adelante, Carlos. Sí, bueno, nada más, si justamente sienten que este tipo de tensiones historiográficas pueden servir de vínculo con la acción del gobierno actual, en el sentido de que tanta reflexión tan valiosa que de esta forma se está ahorita haciendo ese esfuerzo por trabajar
es una muy buena pregunta. A ver, voy a tratar de responderlo tal vez en dos sentidos. Por una parte, en este libro nos preocupaba entendernos como colectivo interesado en los estudios y en la historia urbana. Ese era un primer paso en el sentido historiográfico. Reconocernos, esto que hemos enfatizado de reconocer el paso de las diferentes generaciones, de los diferentes enfoques, de las diferentes temáticas. Notamos, por ejemplo, que las ciudades prehispánicas han sido estudiadas prácticamente solo por arqueólogos, cuando podrían bien ser estudiadas también por historiadores, o cómo la ciudad del siglo XX es la que genera el mayor interés en las últimas décadas frente a otras décadas y otras generaciones en las que la ciudad colonial, por ejemplo, tuvo un interés importante. Entonces, eso respecto a la historiografía. La pregunta que tú haces tiene que ver más con la historia de las ciudades, y si conocer esta historia nos deja lecciones. Los historiadores somos bastante escépticos de que la historia, de esta idea de la historia romana, de que es maestra de la vida. Nosotros cada vez creemos menos en eso, porque pensamos, o bueno, hablo por lo menos a título personal, que nuestro trabajo se encadena con el de muchos otros actores, con el de muchos otros profesionistas y con el de muchas otras disciplinas. En ese sentido, puede resultar un poco desconcertante mi respuesta, porque no hay aquí soluciones. Estamos plantados, y eso sí es muy claro, los historiadores, desde las problemáticas que vivimos y desde nuestro presente. Eso es muy claro, pero las soluciones no están ahí. Los historiadores quizá buscamos explicaciones, y en ese sentido el trabajo es más bien dar pasos adicionales para participar en un engranaje mucho más complejo, que permita a lo mejor tomar ciertas decisiones, o hacer que estas explicaciones que nosotros construimos logren apoyar algunas políticas públicas. Sería, como digo, quizá pueda resultar muy poco, muy desconcertante la respuesta frente a tu pregunta. Bueno, yo nada más agregaría, igual creo que no hay soluciones, no es una maestra vitae esas historias, pero sí yo creo que una lectura atenta, ¿no?, de los textos puede sensibilizar a muchísimos temas, ¿no?, que pues desde pues temas que aquí se han abordado, ¿no?, relaciones centro-periferia, la concepción de los mismos residentes de su recinto, ¿no?, cómo lo representan también, ¿no?, cómo hablan de él, las representaciones visuales como una fuente para entender estos sitios, el tema del urbanismo popular, en fin, yo creo que sí hay esa necesidad pues de sensibilizar con muchas facetas. Claro, el problema siempre ha sido la comunicación, ¿no? Es decir, también cómo de un espacio más de una historia pues concebida científicamente, ¿no? Se puede pues llegar a las autoridades aunque yo creo que resalto nuevamente, yo creo que sí, muchos de los textos justamente tienen este objetivo de síntesis, ¿no? No enseñar lecciones así, pero sí hacernos ver dinámicas generales, ¿no?, sobre esos procesos, y yo creo que en ese sentido, si alguien del gobierno va a leer este libro, ¿no?, sería muy útil. Yo lo enfocaría de otra manera.
Yo creo que estudiar la historia urbana implica necesariamente un compromiso con el concepto de patrimonio histórico de las ciudades. Porque, bueno, y ese concepto de patrimonio histórico nos obliga a pensar en otra cosa, es pensar en quiénes son los actores que pueden incidir sobre el espacio urbano, que tienen capacidad para incidir con el espacio urbano. Eso tiene relación, creo, con lo que usted preguntaba respecto de los agentes del gobierno que pueden trabajar sobre el espacio urbano directamente. Entonces, a ver, las ciudades en todos sus sentidos, los espacios públicos, la traza urbana, la dimensión arquitectónica de las ciudades, con el paso del tiempo sufren un desgaste. Entonces, las actuaciones de los gobiernos sobre las ciudades tienen que ver con la regeneración, reutilización de esos espacios, que de alguna manera son considerados como patrimoniales cuando se trata de la parte histórica de las ciudades, más que de sus periferias, pero todo va junto. Y entonces esa actuación sobre una cosa que es patrimonial, y hay que trabajar el concepto de patrimonio, pues se tiene que hacer con cuidado, que solo puede venir del conocimiento de la historia. ¿Dónde está el valor histórico de esos espacios? Que necesariamente se tienen que reformar para actualizarlos a la vida moderna, pero hay que hacerlo con cuidado. Entonces, por un lado, la historia es imprescindible en ese sentido, ¿no? Pero por otro, creo que en el mundo como está organizado hoy, digamos un mundo capitalista, en que hay unos intereses del capital por sacar beneficios del espacio urbano, también tenemos que considerar que la ciudadanía tiene que participar, creo yo, esto es una postura personal, tiene que participar activamente en estos procesos que tienen que ver con sus propios espacios, ¿no? De adecuación, de mejoramiento, en fin, sobre todo para defender también lo que se ha concebido en los estudios de sociología urbana, de historia urbana, el derecho a la ciudad. Entonces, creo que sí los estudios de historia urbana como estos pueden contribuir desde el punto de vista patrimonial, histórico, a la toma de decisiones hoy en día en espacios históricos y en espacios que son más recientes, esas periferias urbanas con muchos problemas de servicios, etcétera, pero que intentan mejorarse para el bien de la gente que los habita. Ahí creo que la ciudadanía tiene que participar activamente, ¿no? Entonces, y tiene que ver con esto que se planteaba en la presentación, de cómo nos adueñamos del espacio, ¿no? Los ciudadanos, cómo participamos en él, cómo lo hacemos nuestro. Entonces, yo creo que la historia urbana es imprescindible en esos sentidos más políticos de actuación sobre la ciudad. No sé si eso contesta un poco. Yo solo agregaría que sí, en cuanto a la difusión y el reconocimiento de esta historia, sea dentro de una calle de dos sentidos, creo que sí puede lograr mucho, porque también es reconocer que la comunidad, que de los diferentes espacios que están aquí escritos, se identifique con lo descrito de ellos, ¿no? Ese es un reto. A raíz de eso, bueno, el trabajo de campo, que es participar activamente con los habitantes de estos espacios y ver cómo reconocen o si estas prácticas siguen existiendo. Y la otra, bueno, que también desde el aspecto de las instituciones, estos trabajos sean integrados dentro de la toma de decisiones, de entender por qué espacios que se han defendido al día de hoy, su identidad ciudadana recae en la resistencia, en la herencia. Bueno, tiene que ver ahí una construcción política, pero que está históricamente construida en diferentes procesos y que se vuelve su bandera de defensa. Un caso particular que se incluye en el texto pues es el capítulo sobre Tepito, que hoy en día es uno de sus referentes de identidad, es esta bandera de resistencia, de comunidad, de barrio, pero que a lo largo de diferentes etapas, desde donde se veía la ciudad institucional como la única forma de ciudad,
bueno, quedaron subalternos, construyeron esa idea de resistencia con mayor fuerza. Pero parte de lo que cuenta Ernesto a lo largo del texto, pues esta resistencia que hoy en día sigue existiendo. Y integrado con el texto de Delgadillo, pues también contribuye a cómo hoy en día hay algunas prácticas que esa resistencia de Tepito, esa identidad que han construido, bueno, se vuelve parte del motor que hoy en día fomenta prácticas de turismo, por ejemplo, y de turismo local. Y eso creo que sí se puede construir, pero claro, hay que verlo en una calle de dos sentidos, o incluso tres: los académicos, la ciudadanía y la esfera de la toma de decisiones, para que esto pues pueda quedarse más allá de un solo texto y que permita pues no sé, integración de políticas o acciones muy concretas. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera agradecerles. Fue un gusto escuchar sus comentarios sobre el libro y yo celebro que tengan pues pensado en algún momento que esto se transforme en una edición impresa. Yo le agradezco a Ana Paulina la iniciativa de promover que esta fuera la primera presentación del libro. Estoy segura que le seguirán muchas más. Y nada, pues ha sido de verdad un gusto escucharlos. Yo estoy encantada con el tema y con todo lo que he escuchado el día de hoy y espero pronto poder terminar de leer también todos los capítulos del libro. Pues muchas gracias y muchas gracias también a quienes nos han acompañado vía remota. Buenas tardes. Muchas gracias por comentar y leer, porque además leer así electrónicamente es pesadísimo. Es muy cansado. Sí, me estoy acostumbrando.